Doctor, se silenció. Ok. ¿Pueden ver mi presentación? Sí. Sí, Sí, doctor. Ok. sí, doctor. Vale, muy bien. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre anormalidades del trabajo de parto uno. Pido disculpas, pensaba yo que esta clase le correspondía a otro docente, pero ya revisando el programa, pues me corresponde a mí. Mas, sin embargo, muchas de las cosas que vamos a tocar ahorita, pues creo que ya los revisaron en sus seminarios o en sus tutorías con sus diferentes docentes. Más sin embargo, hay algunas cositas que las tocamos en la clase anterior y que pues la vamos a traer a colisión. Si hay alguna duda o alguna pregunta, al final de la ponencia, pues con mucho gusto las voy a responder. Vayan anotándolas si tienen pena, pueden usar el chat, ahí pueden escribir su pregunta y yo con mucho gusto la voy a solventar. Les pido por favor, como en la clase anterior, colocar sus micrófonos en silencio para evitar las interferencias, ¿verdad? Si en algún momento se me escucha entrecortado o la conexión es inestable, avísenme para volver a repetir para que no haya este problema. Bueno, vamos a hablar sobre un poquito de normalidad del trabajo de parto uno, la parte que correspondía a más que todo la distocia dinámica. Estos son los objetivos de la clase. Los objetivos nos piden que hablemos de un poquito del parto precipitado, la prolongación de la fase de latencia, la prolongación y detención de la fase activa, la prolongación y detención del descenso y la prolongación y la detención del segundo periodo. Cabe recalcar, recordémonos que el embarazo tiene 4 etapas. El embarazo tiene la etapa de quiescencia o la etapa de reposo, que son las primeras 36 semanas de embarazo, o sea, desde el momento que se da la concepción hasta las 36 semanas de embarazo. A esa fase del embarazo se le llama fase de reposo o de quiescencia, es decir, el embarazo está completamente dormido, el feto está en crecimiento, en desarrollo, y por eso no se da el inicio de contracciones del trabajo de parto. La segunda fase del embarazo es la fase de estimulación. Es decir, en este momento se van a dar todos aquellos cambios necesarios en el cuello cervical para poderse iniciar un trabajo de parto. Es decir, la fase de activación, perdón, la fase de activación, reposo, activación, es aquí donde más o menos corresponde la semana 36 a la semana 38, que es la fase de maduración cervical. Es decir, todas las estructuras como las prostaglandinas, la relaxina, empiezan a ejercer una función en el cuello cervical para poderse madurar e iniciar en algún momento las contracciones del trabajo de parto. Y es por eso, como veíamos en el año anterior, que no se inicia el trabajo de parto hasta antes de las 38 semanas, por esta fase de activación. La tercera fase del embarazo es la fase de estimulación. Estimulación quiere decir que es el verdadero trabajo de parto y es lo que vamos a tocar esta tarde, que corresponde a 3 fases. Ya lo vamos a revisar. Es decir, que es el verdadero dolor o la verdadera labor que va a llevar a la paciente hasta el nacimiento. Y la cuarta fase del embarazo es la fase del puerperio, que corresponde más o menos después del alumbramiento. Tenemos entonces 4 fases del embarazo y la fase que nos corresponde a esta clase es la tercera fase, la fase de estimulación. Y es ahí donde normalmente se van a dar todos aquellos cambios necesarios para verificar un parto normal, con contracciones normales, con embarazos únicos, partos eutóxicos, ya lo veíamos en la clase anterior, todas las características que yo ya les había mencionado. Ahora vamos a ver cuándo estas características se pierden y entramos a una distosia.
Para poder hablar un poquito de las fases de detención, prolongación y qué es eso, tenemos que hablar de las fases normales del trabajo de parto, es decir, aquella que corresponde a la tercera del embarazo. Por favor, revisen los micrófonos que estén silenciados, porque si no interrumpimos la ponencia. La tercera fase del embarazo van a corresponder a las contracciones uterinas que van a provocar un desgaste y una dilatación del cuello uterino que van a ser demostrables. El examinador es capaz de poder evaluar estos desgastes o estos cambios cervicales que se le va a llamar dilatación y borramiento, que es lo que estamos esperando en una paciente para que verifique un parto vaginal. El total del trabajo de parto de la tercera fase del embarazo tiene 3 fases, que es la primera fase, que es desde el momento que se da el inicio de las contracciones verdaderas hasta la total dilatación y el total borramiento. Quiere decir que la primera fase, por favor revisen los micrófonos, si no, no voy a poder continuar. Quiere decir que la primera fase, ¿verdad?, corresponde a la tercera etapa del embarazo, es la fase desde el momento que se inician las contracciones verdaderas o la hora cero hasta una dilatación completa y un borramiento completo, que sería 10 centímetros y un borramiento del 100%. La segunda etapa es la etapa del nacimiento, que corresponde desde el momento en que se da el total dilatación y el total borramiento hasta el nacimiento del producto. Cuando una paciente está total borrada o total dilatada hasta que se da el nacimiento del bebé, eso va a corresponder a la segunda etapa del trabajo de parto. Y la tercera etapa del trabajo de parto corresponde al alumbramiento de la placenta. Desde el momento que sale el bebé hasta que salga la placenta, va a corresponder a la tercera etapa. Quiere decir que tienen que ustedes ir haciendo un esquema mental que tanto la tercera fase del embarazo, que es el trabajo de parto, tiene 3 etapas. Primera etapa, desde el momento que se inician las contracciones verdaderas hasta total borrada, total dilatada. Segunda etapa, de total borrada, total dilatada, hasta el nacimiento del producto. Y la tercera etapa es desde el momento que nace el bebé hasta que alumbra la placenta. En ese momento, normalmente, el trabajo de parto va a tener diferentes fases. La primera etapa, que es la que les mencionaba, que es toda la dilatación de la paciente, va a tener 2 fases, una fase de latencia y una fase activa. La fase de latencia, como ustedes ven, no tiene... Revisen los micrófonos. Por favor, revisen los micrófonos. Si no, no voy a poder continuar. Creo que somos adultos, ¿verdad? Y entendemos. La fase de latencia, como les mencionaba, no tiene divisiones. ¿Y por qué no tiene divisiones? Porque se ha estudiado que la fase de latencia no tiene una importancia clínica, no tiene una importancia fisiopatológica. Es por eso que no se puede predecir el tiempo que va a tardar una paciente en estar en la fase de latencia, que como el libro les pone en estas curvas, en la parte de las X, en el eje de las X está el tiempo y en el eje de la Y está la dilatación. Como ustedes pueden observar, en el tiempo, la dilatación de la fase de latencia puede tardar muchas horas. Antiguamente, ya lo vamos a revisar, se ha estudiado ciertos tiempos como fase de latencias límites, pero actualmente ya no se consideran estos tiempos como unas patologías. La fase activa, bueno, la fase de latencia va desde el momento que tiene 1 centímetro de dilatación hasta que tiene 4 a 5 centímetros de dilatación. Quiere decir que más o menos anda rondando entre unos 1 a 4 centímetros. La fase activa, todo lo contrario, esta sí tiene unas divisiones
Y es porque se ha estudiado que es, como su nombre lo dice, es una fase activa, es una fase donde se van a dar todos aquellos cambios necesarios, donde va a haber una mayor participación de todas las sustancias que intervienen en el trabajo de parto. Aquí sí puede haber morbilidad, aquí sí puede haber mortalidad, tanto materna como fetal. Es por eso que sí tiene divisiones y sí se han estudiado cómo son esas divisiones. Y a eso se le llaman las fases. Quiere decir que la fase activa tiene tres fases. La fase de aceleración, que más o menos anda rondando entre los 5 a los 6 centímetros. 7. La fase de máxima, la fase de pendiente máxima, máxima pendiente, que es cuando se da la dilatación en el tiempo mucho más rápido. Se ha estudiado que más o menos anda entre los 7 centímetros a los 9 centímetros. Como ustedes pueden observar en la imagen, es una fase que dura poco tiempo. Entre 1 a 2 horas la paciente tiende a tener una dilatación mucho más rápida. Y por último, la fase de desaceleración, que es necesaria para que la paciente pueda recuperarse, para que pueda eh, digámoslo en palabras salvadoreños, para que pueda tener un momento de tranquilidad, un momento de disminución de ese ritmo tan acelerado de la fase de pendiente máxima y pueda prepararse para el momento de pujar. Y es cuando ustedes ven que las pacientes están con mucho dolor cuando están en la fase activa, pero cuando ya van a dilatarse completamente, como que les baja un poquito la contracción, como que disminuye el ritmo, como que la paciente se tranquiliza un poquito y le dice, fíjese que ya no tengo contracciones tan fuertes. Y es porque estamos en la fase de desaceleración, que anda rondando entre los 9 a los 10 centímetros, y es para que la paciente pueda tener el tiempo de respirar hondo, agarrar aire y prepararse para el momento de la segunda etapa, que va a ser cuando ella necesita la mayor fuerza para verificar un parto vaginal. Entonces, la fase activa tenemos tres fases: fase de aceleración, fase de máxima pendiente y la fase de desaceleración. Esto fue estudiado por Friedman, a eso se le llaman las curvas de Friedman, y es a eso, se refiere al tiempo que tarda una paciente normalmente en dilatar. Está descrito que la fase de latencia tiene una duración de más o menos 14 horas en la nuligesta y de 8 horas en la fase activa en la nuligesta. Y en la multípara anda rondando la fase de latencia entre más o menos 10 horas y la fase activa 6 horas. O sea, en el sentido de lo normal. Vamos a ver cuando estos tiempos se prolongan, qué es lo que vamos a hacer y cómo podemos identificar. Cuando identificamos las fases normales, podemos evidenciar cuando hay un problema. Y a esos son los hallazgos clínicos de un parto ineficaz. Cuando el trabajo de parto no nos está evolucionando de manera adecuada. Lo que se traducía en el día de ayer como una distosis. Cuando el parto se está volviendo de manera complicada. Ya lo vamos a revisar. Entonces, podemos identificar que el problema o los hallazgos clínicos que vamos a encontrar va a ser que hay una dilatación o un descenso inadecuado. Normalmente no nos está dilatando esta paciente. O si está dilatando, no está descendiendo el feto. Entonces, cuando usted hace su evaluación clínica, va a encontrar que algo malo pasa porque la paciente no está haciendo su ritmo normal del trabajo de parto. Entonces, si hay problemas en la dilatación o el descenso, se puede tener o se puede predecir que el problema está en que el trabajo de parto es prolongado y a esto se le llama un progreso lento. No nos está yendo a un ritmo adecuado, sino que se está enlenteciendo. O puede ser que el parto esté detenido. Y a esto es, obviamente, un trabajo de parto sin progreso. O puede haber un problema en la fuerza de expulsión y es cuando la paciente hace un pujo ineficaz. Entonces, clínicamente yo puedo identificar que si el problema es la dilatación y el descenso, pueden haber tres patologías: o un parto prolongado,
que es cuando el progreso es lento, o un parto detenido, que es cuando no hay progreso, o una expulsión ineficaz, que es cuando la paciente no genera un buen flujo. Clínicamente puede identificar eso. Porque también dijimos el día de ayer que un parto no nos está evolucionando de manera adecuada. Es porque hay una desproporción fetopélvica. ¿Se acuerdan que yo les decían que no es cefalopélvica, sino que es fetopélvica? Porque es todo el feto el que hay que evaluar si es capaz de pasar, no solo la cabeza. Un tamaño fetal excesivo, una capacidad pélvica inadecuada, el niño es muy grande, la pelvis es muy pequeña, hay una mala posición del feto o hay una anatomía fetal anormal que me condicione una distocia. Entonces la primera parte, si ustedes notan, es un problema del poder. La segunda parte es un problema tanto del producto como de la pelvis. Y en estas pacientes puede haber también una ruptura de membranas, ya lo mencionábamos el día de ayer, sin labor de parto, porque muy probablemente la presentación o el feto está demasiado alto y las membranas entran al canal del parto y se rompen. Esa puede ser clínicamente un hallazgo que usted no va a tener una buena evolución de un trabajo de parto. Entonces, si nosotros identificamos estas patologías, un parto prolongado, un parto detenido, una expulsión ineficaz, la desproporción cefalopélvica o una paciente que rompe membranas sin haber tenido trabajo de parto, a eso podemos nosotros llamarle una distocia. Es decir, un parto difícil, un parto laborioso, un parto que no nos está progresando al ritmo que nosotros deseamos o al ritmo no que nosotros queremos, sino que al ritmo que está descrito que tiene que llegar. Y ayer lo mencionamos, las 4P. ¿Cuál es el problema? Será el poder, que es la fuerza, será el producto, que es todo el bebé, desde la cabeza hasta los pies, porque si el bebé mete los piecitos, no va a poder tener un parto normal, va a ser una distocia. Entonces, será el producto, será la pelvis el problema, una pelvis que no es capaz de permitir un parto vaginal. Ya lo hablábamos ayer, estrechez pélvica de alguno de los estrechos de la pelvis, plano superior, plano medio, plano inferior, o será un problema de las partes blandas, la vejiga, el periné. ¿Será que ahí está el problema? Nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar dónde está la distocia. Y esta es la clase que va a conllevarnos a identificar anomalías en el poder, o sea, en las fuerzas expulsivas. Dijimos que las contracciones normales tienen que rondar entre 60 milímetros de mercurio, que las contracciones uterinas deben ser de 3 a 5 en fase activa y que la intensidad mínima requerida para identificar una verdadera contracción son 30 milímetros de mercurio. Si nosotros no tenemos estas características o estas condiciones, vamos a tener dos problemas, que es lo que hablábamos el día de ayer. Una disfunción uterina hipotónica y una disfunción uterina hipertónica. No voy a hablar de eso porque el día de ayer lo tocamos el tema y creo que quedó bastante claro. Para saber dónde está el problema, les traigo esta imagen que se llama el triple gradiente de la contracción uterina. Esto fue, o si ahí lo pueden leer en el libro, son estudios que se hicieron, se metieron como electrodos en el útero para identificar cómo era la contracción uterina. Cómo es que se tiene que dar una verdadera contracción para que ustedes puedan identificar si es hipotónica o hipertónica, o hipodinámica, perdón, o hiperdinámica. El triple gradiente de la contracción nos describe, vean la imagen, por favor, creo que yo tengo el puntero del ratón. Vemos que en la primera imagen hay una despolarización de uno de los cuernos del útero. Yo les decía a sus compañeros en la tutoría que a este nivel está como el marcapaso de oxitocina. Así como el corazón tiene un marcapaso
en el tabique que genera esos impulsos electrónicos, eléctricos para poder dar la contracción del corazón. Asimismo, el útero tiene un marcapaso, pero es un marcapaso de oxitocina para poder generar esas contracciones. Tiene que llevar un orden, tiene que llevar un tiempo establecido para que este marcapaso funcione. Entonces, en la primera imagen vemos que en uno de los cuernos está el marcapaso, que ahí inicia porque hay estimulación de prostaglandinas, porque hay estimulación de oxitocina, porque el hipotálamo con la hipófisis están mandando oxitocina, llega el marcapaso y el marcapaso se despolariza. Entonces, el cuerno se despolariza y la contracción va a iniciar en el fondo uterino. Ven cómo a medida va avanzando el tiempo, que es lo que ustedes ven en la imagen de abajo, perdón, sigan el ratón, ahí están como colocados como los electrodos. Vemos que los electrodos superiores es cuando se inicia la contracción y empieza el ascenso, lo que nosotros vemos en la parte de abajo, en el papel de los trazos, que es como la onda de la contracción. Cuando se inicia la despolarización, empieza la onda a crecer, a ganar intensidad, a ganar fuerza. Y a medida se va despolarizando todo el fondo uterino, vemos que la contracción en la onda se va volviendo mucho más elevada, mucho más intensa, mucho más fuerte. Cuando ya se ha despolarizado completamente todo el fondo uterino, junto con las partes inferiores, vemos que es la imagen de en medio, la más cafecita o la más rojita, no sé cómo lo ven. Ahí está el máximo de la contracción. Cuando todo el útero se ha despolarizado, ahí está el máximo de la contracción, que es la mayor intensidad que le va a marcar a usted el papel milimetrado o la onda, que puede ser de 30 en adelante, que lo normal dijimos que es de 50 a 60. Y vemos que poco a poco la contracción va descendiendo y va desapareciendo completamente a nivel de todo el útero. Así como llegó, se despolarizó todo, no desciende, sino que ahí mismo en el útero se va disolviendo esa contracción. Normalmente no es que vaya de arriba para abajo y abajo se quede contraído, no. Se despolariza todo el útero de manera uniforme y donde quedó la contracción, ahí mismo va a desaparecer. Porque si la contracción descendiera hasta el cuello, el feto que ahí tiene su cabecita se sufriera porque empezara como a socarse. Pero el cuerpo evita este problema en el útero, eliminando esa oxitocina en todo el útero de manera adecuada en el lugar donde se dio la contracción. Poco a poco va descendiendo la onda de la contracción y así puede iniciar otra contracción. Cuando este gradiente se da de manera lenta, nosotros vamos a tener una dinámica o una dinámica uterina hipodinámica. Y si estos marcapasos que le acabo de mencionar, que yo les decía el día de ayer, empiezan como a tirar contracciones, se despolariza, se despolariza, se despolariza, empieza como a generar contracciones desordenadas, a eso se le llama hiperdinámica o incoordinada. Aquellas contracciones que no van a tener un orden definido, que no van a tener un tiempo de espera y que van a generar múltiples contracciones, algunas eficaces y otras que no sean tan eficaces. Pero a eso se refiere esto. Si ustedes logran identificar esto, van a saber en qué momento es hipodinámica o hiperdinámica. Entramos a los trastornos entonces del trabajo de parto. Dijimos que estos problemas de distóxicos que pueden ser de la fuerza, que pueden ser del poder, que pueden ser de la pelvis o de las partes blandas, nos van a complicar el trabajo de parto. Y por eso es importante identificar las fases, porque hay que ver en qué fase se está dando estos problemas. Se ha descrito, el libro se los pone, que la fase de latencia solo puede sufrir prolongaciones, nunca detención.
no por tener 1 centímetro y a las 4 horas o las 2 horas 1 centímetro, eso no es detención, sino que la fase de latencia solo puede sufrir prolongación, es decir, en el tiempo, no en la dilatación. Y la prolongación se ha visto que es cuando una nulípara tiene una fase de latencia mayor a 20 horas y la multípara mayor a 14 horas. Pero esto ya dijimos que no es patológico. El libro se los pone. La literatura, si ustedes consultan literatura o estudios abajo del 2016, 2017, van a encontrar como patológico todos estos cambios. Pero actualmente la literatura nos dice que no es patológico, que no es que vaya a provocarnos alguna complicación, porque la fase de latencia no representa una morbilidad ni mortalidad para la madre ni para el feto. La fase activa, esta sí puede sufrir los dos trastornos que ya revisamos. O una prolongación, que es cuando el tiempo se está alargando, o una detención, que es cuando la dilatación no cambia, no progresa, no se evidencia que haya una sumativa de la dilatación de una evaluación previa. A eso se le llama detención, que estas dos patologías sí representan y mortalidad materna. Aquí sí puede haber problema. Aquí es cuando la paciente sí puede tener alguna complicación que vaya a afectar a su bebé. Y estas son las pacientes que deben estar ingresadas en el hospital en fase activa, no en fase de latencia, no la paciente que viene de Nejapa, que viene de Tonacatepeque, de Aguilares, con 1 o 2 centímetros, que usted la va a ingresar al hospital. Esta no tiene que estar ingresada. ¿Por qué? Porque no representa una morbimortalidad para el trabajo de parto. Pero la que tiene más de 4 o 5 centímetros, esta es la que usted, cuando esté en la unidad de salud, cuando esté rotando por salud pública, por donde usted esté llegando a un primer nivel, esta sí la tiene que referir, porque esta puede representar una morbimortalidad para el neonato o para la madre. Y es donde pueden darse tantas complicaciones y hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo para evitar esto. La fase activa, como es la que representa la mayor complicación, bueno, en la fase de latencia, como no representa morbilidad, el libro les pone algunas cosas que tienen que hacer. Traigo un cuadro de eso, que es el que está en Williams, para que lo revisemos, más sin embargo, vuelvo a repetir, no representa complicación. Pero la fase activa sí. ¿Cómo vamos a encontrar que la fase activa se nos está complicando? Por el partograma. El partograma actualmente es la herramienta del médico, no le digo del ginecólogo, porque el trabajo de parto, ustedes como médicos generales que van a hacer, tienen que aprender a llevar. En los hospitales periféricos como Cojutepeque, Suchitoto, Sensuntepeque, ciertos hospitales pequeños, ahí no hay un ginecólogo, ahí hay un médico general que lleva el trabajo de parto de las pacientes. Entonces, ¿cómo usted va a poder identificar problemas? Por medio del partograma. En la clase que les den de Ley Nacer con Cariño y Parto Humanizado, probablemente hablemos que el partograma, como les decía a sus compañeros, se quite, ya no se utilice, porque hay algunos estudios que vamos a revisarnos nosotros, pero el partograma no representa tanta complicación como actualmente lo manejamos. Pero ese lineamiento todavía no ha llegado al Ministerio de Salud y como les decía yo al grupo de tutoría, no vamos a dejar de usar partograma hasta que haya un lineamiento que diga no lo utilice. Porque desde el 2021 para atrás, el partograma sigue siendo la herramienta que ha utilizado el Instituto Latinoamericano de Perinatología para identificar problemas en la fase activa. Por eso es que lo traigo a colisión en esta clase. Si el otro año, por ejemplo, ya nos dicen que no hay que usarlo, lo voy a quitar de mi presentación.
pero actualmente lo seguimos utilizando. Entonces, la fase activa puede tener dos problemas. Dijimos, una prolongación y una detención. ¿Qué va a ser una prolongación? Es cuando no hay una dilatación cervical, o mejor dicho, cuando hay una dilatación cervical menor a 1 centímetro por hora, como mínimo en 4 horas. Usted evalúa a una paciente, la encuentra con 5 centímetros, le evalúa en 2 horas y tiene 6 centímetros. Lo normal es que tendría que haber llegado a 6 o 7. Vuelve a evaluar a la paciente y tiene en 2 horas más y tiene 7 centímetros. Es decir, que en 4 horas la paciente ha ido a un ritmo que viene siendo de 1 centímetro por hora. Esto no puede ser. A eso se le llama prolongación. Y la detención es cuando en 2 evaluaciones que son separadas por 2 horas, no hay un cambio en la dilatación, no hay un progreso en la dilatación, ni aunque sea de manera lenta o prolongada, sino que se detuvo. Evalué a la paciente, tiene 6 centímetros, la volví a ver a 2 horas y tiene 6 centímetros. Estas 2 evaluaciones con la misma dilatación se llama detención de la fase activa. Y si yo en 4 horas tengo 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, quiere decir que va a menos de 1 centímetro por hora. Y es por eso que en este caso se considera una prolongación. ¿Qué vamos a hacer? Aquí les pone que hay indicaciones necesarias para la distosia. Si usted identifica, bueno, estas 2 patologías o estas 2 complicaciones, porque no son patologías, me traducen una distosia. ¿De dónde, doctor? Es mi obligación identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que la fase activa se esté yendo muy lento el trabajo de parto. Y aquí me hago la pregunta de las 4P. Mejor dicho, de las 3, porque las partes blandas es la más difícil que le dé complicación. Pero de las 3P, ¿será el poder? ¿Será la pelvis? ¿O será el producto? Tengo una detención. No me progresa, doctor. Tiene la misma dilatación en 2 horas. Me hago la pregunta, ¿dónde está el problema? ¿Será el producto? ¿Será la pelvis? ¿O será el, el poder? Lo mismo que en la prolongación. Por eso que si usted identifica aquí ya hay una distosia, pero tiene que identificar cuáles de estas distocias van a ser indicativos para la cesárea, porque no todas son cesáreas, ya lo vamos a ver. Este es el partograma que yo les mencionaba, ahí está en el hospital, ustedes lo pueden ver, les decía la clase de ayer, si ustedes no lo saben llenar todavía, si no lo saben identificar, en sus grupos de tutoría pueden pedirle a su tutor que se los explique. Y en la parte de superior está un monitoreo. Ven cómo me interesa más que ustedes evalúen lo de la onda. Dijimos que el triple gradiente descendente de la contracción uterina inicia en la fase de 0, o mejor dicho en 8, porque 8 es el tono basal, y empieza a ascender cuando se empieza a despolarizar el útero. La máxima despolarización, que es de todo el cuerpo y el útero, se va a dar en el acme de la contracción, o en la parte, o en el pico de la onda. Y poco a poco va descendiendo cuando todas esta oxitocina que se ha segregado en el útero para que se contraiga, se libere. Y esto es producto de la oxitocinasa, que es una enzima que degrada la oxitocina. Y desciende la curva de la contracción hasta llegar al tono basal, que es 8. Dijimos ayer que eso se le llama dinámica uterina, que está evaluada por unidades Montevideo. Pero, como les decía, la fase activa ustedes la identifican, la complicación o la alteración por medio del partograma. Esto es lo que yo les mencionaba de algunos criterios que les ponen qué es lo que debe de hacer usted cuando encuentra estos problemas. Esto es un cuadro que es desde 1983. Vean que es un cuadro completamente antiguo.
Mas, sin embargo, todavía hay algunas cositas que sí las seguimos practicando y otras que ya no. La fase de latencia, ya dijimos Nuli para 20 horas, Multi para 14. El tratamiento preferido, aquí le ponen dos, reposo o oxitocina o cesárea. Ninguna de las dos es indicación de tratamiento de una fase de latencia prolongada, ni el reposo, porque una paciente que está en fase de latencia prolongada no la va a mandar a acostarse, la va a mandar a caminar, la va a mandar a seguir con su vida normal, la va a mandar a que ella siga estando en su casa, con su familia, que coma, que se bañe, que camine, que haga sus cosas o su rutina personal y que cuando estas contracciones se vuelvan más intensas y más progresivas y más frecuentes, consulte nuevamente. Cuando tenga yo siempre les digo a la paciente, cuando tenga 3 contracciones que duren 1 minuto, en 10 minutos se viene. ¿Por qué? Porque yo, al tener 3 contracciones, yo voy a entender que ya va a regresar en fase activa. Pero la fase de latencia, el tratamiento no es reposo, no es oxitocina, no es cesárea, es que simple y sencillamente la paciente se regresa a su casita y se vaya a caminar con su familia. Ahora, en la fase activa, sí, aquí sí podemos tener las dos alteraciones, o un retraso o una detención. Si hay un retraso de la dilatación en la fase activa, nosotros, que ya dijimos que es menos de 1 centímetro por hora, en la nulípara y 1.5 en la multípara, el tratamiento puede ser expectante y apoyo a la paciente. Porque dijimos el día de ayer que lo que más genera que la paciente no dilate es que esté alterada, es que esté gritando, es que esté, ya no aguanto, porque dijimos que la adrenalina compite con la oxitocina y tiende a inhibirla. Entonces nosotros tenemos que dar apoyo a la paciente, ser expectantes. Los que han tenido turnos de día se han dado cuenta ahí en parto que hay una trabajadora, hay una licenciada materno infantil que hasta música les pone. Que una música tranquilita. Yo le digo, hasta me voy a dormir con esa música porque es una música de tranquilidad, de que la paciente respire, pero así debe de ser, para que la paciente pueda relajarse y pueda su cuerpo generar más oxitocina y verificar un progreso del trabajo de parto adecuado. Por eso el tratamiento preferido ante una prolongación es expectante. Más sin embargo, hay que evaluar si no nos estamos eh, presentando ante una distocia que no va a permitir el parto vaginal. Por eso hay que evaluar la probabilidad de una desproporción fetopélvica. Estamos ante una paciente que no va a poder verificar un parto vaginal porque el feto es muy grande y la pelvis es muy pequeña. Antes que usted le dé manejo expectante, evalúe si la paciente se le ha prolongado la fase activa porque no pueda verificar un parto vaginal. Si usted dice, no, el niño pasa, la pelvis es buena, dele manejo expectante y apoyo. Para ambos, vea si es un retraso o es un descenso retrasado. En el caso que tengamos una detención, es decir, cuando la dilatación no ha progresado de en 2 horas, ya lo dijimos, mantiene la misma dilatación de la fase activa. El tratamiento preferido para cualquiera, tiene 6 centímetros y está en 6 centímetros, para cualquiera, ya sea en la fase activa o en la segunda etapa del trabajo de parto, hay que evaluar si no estamos ante una desproporción fetopélvica. Porque si estamos ante una desproporción fetopélvica, es decir, ya no dilata, yo ayer les dije, el niño no dilata muy probablemente porque él sabe que no va a pasar por esa pelvis. Entonces él ya no sigue el trabajo de parto. Hay que evaluar si esto está presente para indicarle una cesárea. Si usted ha evaluado y considera que sí va a pasar, que el niño es adecuado, que tiene buena pelvis,
Entonces, casi siempre, de los 60 al 70% de las causas por la cual se detuvo una dilatación es que hay un mal trabajo de parto, hay una distocia dinámica, hay una distocia del poder. Por eso el tratamiento ante una paciente que no sea una desproporción fetopélvica es oxitocina, conducción. Y es por eso, van a ver ustedes en el hospital, que cuando hace la misma dilatación en 2 evaluaciones seguidas, nosotros o los residentes le indicamos oxitocina, porque hemos evaluado que el niño sí logra pasar por esa pelvis, pero es en la actividad uterina en la que no es adecuada. Por eso le indicamos conducción con oxitocina. Y ahí ven las bombas que empiezan con 30 cc hora, cada 30 minutos le tienen que ir aumentando de 30, 60, 90, 120, hasta llegar a un máximo de 240. Si la paciente obviamente está muy agotada, está muy cansada, usted tiene que dejarla descansar, y se identificó que hay una desproporción fetopélvica, pues el parto va a ser vía cesárea. Aquí le ponen parto por cesárea si la paciente está agotada, y esto es porque actualmente, o mejor dicho, no actualmente, porque este es un conocimiento que el mismo CLAP se lo pone, que es el deseo de la paciente. Hay indicaciones de cesárea por deseo de la paciente. La paciente dice, yo ya no aguanto, doctor. Yo ya no quiero, más que todo es en el seguro social. Ya estoy muy cansado, ya no puedo, ya este niño no va a nacer, yo ya no quiero caminar, yo ya me aburrí, ya me llevo 2 días aquí, etc. Entonces la paciente está tan cansada que elige la cesárea como vía del parto. A eso se le llama deseo materno. En el MinSal, en el MinSal todavía no está esa indicación como una causa por hacerle cesárea a una paciente, sino que todavía le dejamos que la paciente lleve un trabajo de parto normal, y si está agotada, lo que hacemos es dejar que descanse, le regalamos comida, le damos agua y la orientamos, pero no está la indicación de que porque la paciente quiere cesárea porque ya no aguanta el dolor, nosotros se la vamos a hacer. Yo le vuelvo a repetir lo que decía al inicio de la descripción. Distocia es un parto difícil y laborioso, nunca doloroso, porque dolor es normal en toda paciente que inicie un trabajo de parto. Por eso es que aquí el cuadro les pone descansar si está agotado, parto por cesárea, porque eso en el seguro social, sí, ahí sí, el deseo materno puede en algún momento la paciente decidirlo y se le hace la cesárea, pero en el Ministerio de Salud todavía no. Eso es en la primera etapa, por eso es importante que ustedes supieran que la primera etapa va en fase de latencia y fase activa. Fase de latencia, no hacemos nada. Fase activa, hacemos lo que yo les acabo de mencionar. Evaluamos si hay una prolongación o un descenso detenido. Si hay una prolongación, evaluamos si no hay DCP, y si no hay DCP, expectante. Y si todavía continúa con porque una prolongación se puede volver una detención. Es decir, primero era una prolongación porque solo dilató 1 centímetro, pero la siguiente evaluación ya no dilató más. De ser prolongación, se convirtió en una detención, y eso puede pasar. Entonces evaluamos si no hay una desproporción fetopélvica y le indicamos conducción con oxitocina hasta que dilate completamente y se vaya al parto. Pero ¿qué pasa si hay un problema en la segunda etapa, que es cuando ya está total borrada y total dilatada hasta el nacimiento del bebé, que es cuando la paciente ya la pasamos a la sala de expulsión, y normalmente lo que tiene que evidenciar es la expulsión natural? La cabeza del bebé va a hacer una presión a nivel del recto, y esa presión a nivel del recto va a hacer que la paciente sienta el deseo de hacer pupú, y es a lo que le llamamos el deseo de pujar. Cuando viene la contracción, empuja tanto el bebé hacia el recto que el recto se estimula y la paciente dice, ahorita me quiero hacer pupú, doctor, ahorita me quiero. Entonces, ese es el momento que la paciente debe ejercer el pujo para lograr sacar a su bebé. Pero
Hay tiempos establecidos. No es que ahí va a pasar todo el tiempo que se quiera. Se ha dicho que la nulípara puede pasar 2 horas en la segunda etapa. Desde que se dio la total borrada, total dilatada, para que nazca el bebé, pueden pasar 2 horas. Y en la multípara, 1 hora. Esto es lo que dice el libro y lo que dicen los lineamientos. Esto es lo que tenemos que aprender. En la, en la práctica no le damos tanto tiempo porque como las mamás están mal respirando, como las mamás están cansadas, respiran bien jadeante, no generan una buena oxigenación fetal y si el bebé está a ese nivel, obviamente se disminuye un poco la oxigenación. Y si a eso le sumamos que la mamá no está colaborando, entonces no tratamos de darle 2 horas, sino que lo acortamos a 1 hora, ya sea multípara o ya sea nulípara. Si la paciente no quiere pujar, muy probablemente hayan 2 problemas. Si la paciente no quiere pujar, casi que siempre va a haber 2 problemas. Una presentación que esté muy alta, es decir, la imagen, lo que ustedes están viendo son los movimientos cardinales necesarios para que el feto pueda bajar, descender, rotar, expulsarse, rotación externa y salir. Pero esto no se va a dar si hay una presentación muy alta, que lo que me esté traduciendo cuando un bebé está demasiado, un descenso retenido, es decir, no logra descender, que a eso usted lo evalúa en el partograma también con los planos de Hodge o los planos de Lee, que es -1, -2, -3, -4, 0, +1, +2, +3, +4. Si usted evalúa que esta cabecita está demasiado arriba, no ha logrado descender a la vagina, eso me está traduciendo una distocia. Y es por lo que mayormente el feto no va a poder descender. Y es una detención del descenso en la segunda etapa del trabajo. Quiere decir que aquí el mayor problema va a ser la identificación de la distocia, tanto pélvica como fetal. Se ha descrito que la analgesia, cuando yo le pongo analgesia neuroaxial a una paciente como un catéter epidural, está asociado a una prolongación tanto de la primera como de la segunda etapa del trabajo de parto, con lo que ha aumentado la tasa de disminución en el descenso. Cuando yo le pongo un catéter epidural a una paciente o le pongo analgésicos como la meperidine, la paciente va a tener dificultad para generar el descenso de la cabeza. Y es por eso que también hay que orientar a la paciente cuando tienen catéteres epidurales para que pueda ejercer el pujo al momento que yo toco la contracción, porque la paciente no va a sentir el dolor. Entonces es necesario que el que esté dirigiendo el parto toque el abdomen de la paciente y cuando ese se contraiga, que ese momento la paciente no va a tener el dolor, usted la oriente. Vaya señora, puje en este momento, que es el momento de la contracción, aunque ella no lo sienta, porque el dolor con el catéter epidural desaparece. O si le ha puesto analgésico. Es importante que si pasado 1 hora, tanto de la multípara como en la nulípara, bueno, 2 horas en la nulípara y 1 hora en la multípara, y no logra descender, aquí el tratamiento solo hay uno. Usted le va a hacer cesárea. Aquí no lo esté pensando. Le voy a poner respaldo, la voy a parar, le voy a hacer maniobra de Cristel, le voy a poner oxitocina. Le puede poner oxitocina siempre y cuando la paciente tenga un problema en las contracciones, porque estén menores a 3 contracciones. Le puede poner oxitocina, pero cerciorándose que el feto esté bien. Casi siempre el problema más serio es que la mamá no lo puja, porque está mal dirigida. Entonces, cuando usted se presenta ante una detención, cuando usted ve que el parto se está llegando a las 2 horas o a la hora en la multípara, ponga a la paciente a pujar de manera adecuada, de manera dirigida. Usted dígale, señora, puje abajo con el estómago, no con la cara, porque la gente puja con la cara, infla los cachetes y se pone roja. Cuando usted vea eso en una paciente que está en el momento de la expulsión, es que está haciendo un mal pujo, lo está haciendo de la garganta hacia arriba. El pujo para que un niño salga tiene que ser a nivel púbico, a nivel
pélvico. Yo siempre les digo como que quieren hacer pupú. Y a veces la gente grita. Yo le digo, ¿y usted cuando está en el baño grita? Porque el deseo es hacer pupú y yo creo que nadie en el baño se pone a gritar. Ese es como el momento ideal para pujar. Cuando la paciente siente el mayor deseo, que haga fuerza hacia abajo, que cierre su boca, que agarre aire, meta aire en su pancita y empiece a hacer fuerza hacia abajo. Casi siempre haciendo o dirigiendo bien a una paciente, usted va a lograr un parto vaginal. Pero si se ha detenido más de 2 horas en la primigencia y en la nulípara más de 1, casi siempre por una distosia. La evacuación va a ser vía cesárea. Y en cuanto a la tercera etapa, que es el alumbramiento, esto no se considera una distosia porque ya el feto ya nació, obviamente ahí no va a haber problema porque solo es la placenta la que hay que sacar. Por eso el libro no les describe que va a haber problema. Los problemas de no extraer una placenta, que es la tercera etapa, tienen 30 minutos a 1 hora para evacuarla, pero esto, como no es parte de las distocias, no lo traigamos a colisión, pero el libro se nos puede explicar. Y ya por último, vamos a hablar un poquito del parto precipitado. El parto precipitado está definido como aquel parto que va a tener una expulsión del feto en menos de 3 horas. Así de sencillo. Cuando usted, una paciente, inicie la fase del trabajo de parto y usted verifique el parto desde el momento que iniciaron las contracciones hasta el momento que verificó el parto, ha sido menor a 3 horas, usted va a tener un parto precipitado. Parto precipitado no es el que se sale en la cama. Eso no es un parto precipitado, eso es un camazo. Pero a veces nosotros lo llamamos así, pero la definición de parto precipitado es aquel parto que usted va a tener una dilatación con una expulsión del bebé en menos de 3 horas desde el momento que se iniciaron las contracciones verdaderas del trabajo de parto. Quiere decir que la fase de latencia y la fase activa se unieron en ser menores a 3 horas. Ese es un parto precipitado. Pueden haber ciertas como constantes o como aspectos que pueden intervenir en un parto precipitado. Principalmente, esto se va a ver en las multíparas. ¿Por qué? Porque hay una resistencia anormalmente baja a nivel del periné que no va a impedir que se relaja tanto el periné que el feto no encuentra ningún impedimento para ir como maniobrando en sus movimientos cardinales, sino que el feto automáticamente, como que fuera un tobogán, como que ustedes se lanzaran de un tobogán, entran en la parte de arriba y en cuestión de segundos están en la piscina. Así es el feto en una resistencia anormalmente baja del periné. El feto entra a la cavidad pélvica y como no encuentra resistencia, él va a descender de manera acelerada. Ese es uno. Otro aspecto importante en estos partos precipitados son las contracciones uterinas abdominales anormalmente fuertes. Y se acuerdan que yo les decía el día de ayer que la dinámica uterina hiperdinámica, aquella donde son contracciones uterinas incoordinadas y demasiado constantes, están asociadas al parto precipitado. Y es porque como hay tanta contracción o hay policistolia, que son contracciones montadas unas sobre las otras, van a generar que el cuello cervical se dilate de una manera rápida, de una manera eficaz. Van a lograr que la paciente, tras que tiene un periné bastante con poca resistencia, estas contracciones son tan seguidas que van a generar cambios cervicales bastante rápidos. Entonces, estas pacientes condicionan para partos precipitados. La que tiene un trabajo de parto bastante rápido y casi siempre también está asociado a las multíparas. Y la otra, que también está asociada a las multíparas, porque las multíparas son las que hacen más partos precipitados que las nuligestas o las primigestas, es la ausencia de sensaciones dolorosas. Aquella paciente que muy probablemente no perciba las contracciones, sí tiene múltiples contracciones, pero ella no las percibe dolorosas porque su umbral del dolor es bastante alto. Ella con contracciones que pueden ser de 60 milímetros de mercurio, que generen dilatación en una paciente primigesta, van a generar dolor, van a generar incomodidad.
pero en las multíparas son capaces de tener umbrales del dolor bastante altos, que con 60 milímetros de mercurio ella lo siente como un dolor de vientre, como un cólico de menstruación, entonces no le dan una importancia. Cuando usted evalúa a esta paciente, ya está completamente dilatada y usted le pregunta, ¿desde cuándo tiene dolores? Sí, yo casi no tengo dolores, doctor. Entonces, esta ausencia de la percepción de dolores puede generar partos precipitados, porque al momento que usted evalúa a la paciente, ya está con una dilatación bastante avanzada. Entonces, estos factores se unen para generar este concepto. Y, como les repito, está más asociado a multíparas que a primigestas. Casi siempre aquellas multíparas que van arriba de 3 hijos, 4, 5, 6, ellas son las que tienen mayor predisposición a hacer partos precipitados. Nosotros hemos visto multíparas arriba de 10, 11, 12 hijos, que usted les pregunta por estos aspectos y todos los tienen. Un perine flácido, unas contracciones que son bien constantes y una ausencia en la percepción de sensaciones dolorosas. Usted lo que espera en estas pacientes es que el parto sea precipitado. Por eso nosotros cuando ingresan pacientes grandes multíparas, que son arriba de 5, nosotros le decimos, esténse pendientes a esa paciente. Si quiere ir al baño, porque dice, quiero ir al baño, ¿y qué va a hacer? No, solo pipí, quizás un poquito de pupú. Ahí estamos, vean a esa paciente, porque ellas, a veces esa pequeña sensación de ir al baño es que ya está completamente dilatada y va a parir. Entonces son las que tienen que estar ustedes pendientes porque son las que hacen los camazos. Y el problema tal vez no es que lo tenga en la cama, el problema es que lo vaya a tener parada y el feto se vaya a traumatizar. Entonces son, ojo con estas pacientes grandes multíparas porque pueden hacer partos precipitados. Y el temor más grande del parto precipitado son las complicaciones, porque aunque sea un parto rápido, ¿qué mujer no quisiera un parto rápido? Como en las películas. Yo siempre les digo a las pacientes que tener un bebé no es como en Hollywood, que la paciente llega y en una hora ya dilató y en la otra hora ya nació y a la otra hora ya se va para su casa. No es así. La realidad es completamente diferente. La paciente tiene que cumplir un tiempo definido que ya está establecido para poder verificar un parto. Pero el parto precipitado es una condición que muchas pacientes quisieran tener un parto bastante rápido, llegar al hospital simplemente a tenerlo. El problema es que tiene complicaciones, no es completamente ausente de complicaciones o benigno en ese aspecto, sino que puede tener complicaciones que pueden llevar a una paciente a tener una morbimortalidad, tanto materna como fetal. Las complicaciones maternas más temidas son las atonías uterinas, las hemorragias postparto. Aquellas pacientes que tienen ausencia de contracciones o contracciones uterinas muy constantes, yo les decía que la fibra muscular del útero se gasta, se cansa de tantas contracciones. Entonces, al momento de verificar el parto, después del parto que tiene que contraerse, que eso se llama entuerto, este entuerto es demasiado débil. Estas contracciones son demasiado con poca intensidad para cerrar los vasos sanguíneos del útero y empiecen a dejar de sangrar. Y como ha sido tan rápido el parto, el útero como que no se dio tiempo de reaccionar y la paciente empieza a sangrar. Entonces, el temor más grande del parto precipitado es la hemorragia postparto, que está más asociada a atonía uterina. Pueden haber complicaciones también a nivel cervical, como los desgarros cervicales, porque el parto ha sido tan rápido que pasó desgarrando el cervix o pasó desgarrando la vagina, porque el periné no presentó como una resistencia para que el parto fuera controlado, sino que el bebé pasó de manera expulsada. Puede pasar con tanta intensidad o con tanta presión por la rapidez con la que va, que pase lastimando la vagina. Puede desgarrar la vagina. Pueden haber desgarros vaginales o perineales, que pueden ser desgarros tan severos que sean difíciles de suturar o que estén completamente sangrados. A lo que le llamamos, como el día de ayer les dije, estallamiento vaginal. Múltiples desgarros a nivel de la vagina y el periné que son difíciles de reparar. Entonces son como de las complicaciones maternas más temidas. Y complicaciones fetales son los traumatismos. Un feto que pase con una rapidez tan grande que puede traumatizarse
puede no solo traumatizarse porque usted no logre agarrarlo y se traumatiza al caer, sino que aún en el paso de la vagina puede traumatizarse con la velocidad con la que va. Entonces, no es inocua el parto precipitado. Sí se puede dar, pero pueden haber complicaciones. Por eso ustedes y nosotros tenemos que estar atentos al momento de que una paciente va con un ritmo tan acelerado, de que controlemos la salida del feto, porque es lo correcto, que si ya se dilató una paciente, yo controle la salida. Y con mi mano logre detener la cabeza, que salga de manera despacio, controlada, y que después del parto casi siempre le colocamos el Matec, que se le pone la oxitocina, le hacemos masaje uterino para mejorar la contracción o el entuerto y que no nos vaya a presentar una hemorragia por parto. Entonces aquí hay no hay una complicación o una distocia, pero la distocia es hiperdinâmica. Siempre está presente, pero en este caso sí se verificó el parto vaginal. Y eso era todo lo que les traía en sí en este tema. Recordémonos que lo más importante es la identificación del problema, es prolongación, es detención de la fase activa, de la segunda etapa. ¿Qué podemos hacer? De la segunda etapa para la prolongación, expectante. Si no hay DCP, somos expectantes o le podemos poner oxitocina. En la detención, evaluamos si no hay DCP. Si no hay DCP, le colocamos oxitocina. Evaluamos en 2 horas. Si no hay progreso, cesárea, porque por algo el bebé, pese a la oxitocina, no ha dilatado. En la segunda etapa, la detención, ¿qué hacemos? Dirigimos a la paciente, le enseñamos el buen pujo. Si a pesar de eso las contracciones son muy suaves, colocamos oxitocina. Pero si pasamos 2 horas en la primigesta y 1 hora en la multípar, evacuación vía abdominal. Creo que es bastante sencillo y claro. He tratado de ser bastante, ir despacio, pero ir explicando cada aspecto importante que me parece que ustedes deben evaluar. ¿Cómo lo evaluamos? Por medio del partograma. ¿Preguntas o dudas? En este momento pueden activar sus micrófonos. Perdón si tienen dudas o preguntas y yo con mucho gusto se las puedo resolver. Yo tengo una duda, doctor. Bien. ¿Cómo se evalúa o se puede identificar una desproporción fetopélvica? Muy bien. Principalmente usted la va a evaluar con los cambios cervicales y con el descenso de la dilatación, el descenso de la presentación. Una DSP no es nada más que la evaluación de un feto que no es capaz de pasar por una pelvis. Casi siempre, le vuelvo a mencionar, el feto tiene la capacidad para poder no entender, pero en algún momento el cuerpo detecta que es demasiado grande para pasar por una pelvis, no macrosómico, sino que él no va a poder entrar. Entonces, lo primero que usted va a tener como hallazgo clínico es que la dilatación no progresa. Una DCP es cuando usted tiene la misma dilatación siempre, en fase activa, ¿verdad? No en fase de latencia, en fase activa. En fase activa mantiene la misma dilatación. O sea, clínicamente la dilatación se ha detenido. Entonces, este es un hallazgo clínico que me está a mí traduciendo que muy probablemente la pelvis no es adecuada para el producto. 1, o sea, detención en la dilatación es un hallazgo clínico que puedo presentarme una DCP. Segundo, cuando la presentación, en este caso que es la cabecita, no logra descender. Usted hace 2 evaluaciones y la cabeza se mantiene por encima de las espinas isquiáticas. Casi siempre dijimos que las espinas era el plano 3 de Hodge o el plano 0. Entonces, si está de 0 hacia arriba, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o del plano 3 para arriba, 3, 2, 1 en Hodge. Usted es otro hallazgo clínico que le hace a usted suponer que la cabeza no logra bajar, no logra descender. La falta de descenso me traduce que ese bebé no puede pasar por la pelvis. Segundo hallazgo. Tercer hallazgo, una ruptura de membranas muy temprana en el embarazo, cuando
si inician las contracciones y se rompen las membranas de manera temprana, lo normal es que se rompan en fase activa, pero si no se rompen en fase activa, se rompen muy temprano en el embarazo, como antes del inicio de las contracciones o en fase de latencia, me traduce que la cabeza está tan alta que las membranas fueron las que se metieron al canal del parto porque la cabeza no logró entrar, entonces las membranas se logran y se rompen. Entonces, la ruptura temprana de membranas de manera espontánea es otro hallazgo clínico que a mí me dice que no va a poder pasar por esa pelvis. Y el cuarto es la medición de la altura uterina o la evaluación abdominal, mejor dicho. La evaluación abdominal con altura uterina, maniobras de Leopold, yo digo, este bebé es bastante grande. Una altura uterina mayor a 36 centímetros, un Leopold que me traduzca un feto grande en cuanto a mi percepción, y clínicamente al hacer el examen vaginal, yo hago una evaluación de la pelvis. Entonces yo evalúo en la pelvis ciertos aspectos que son importantes, que es lo que se le llama una pelvis de tipo ginecoide, androide, antropoide o platipeloide. Decirle es cada una es bien difícil. Por eso nosotros nos aprendemos qué es una pelvis ginecoide. Una pelvis ginecoide es que cuando yo meta mi manita en la vagina y cuando yo haga el tacto vaginal, no logre palpar el promontorio del sacro. Que cuando yo deslice mis manos sobre el sacro, la concavidad del sacro sea cóncava, no sea plana ni sea convexa, sino que sea cóncava, o sea, que el sacro vaya para atrás. Que las espinas isquiáticas no se palpen prominentes, sino que se logren o no palparlas o se palpen planas. O sea, que yo toque las espinas y si yo siento que me voy para los dos lados de las ramas isquiopúbicas, donde están las espinas, y yo logro palpar una estructura como una espinita, un huesito, yo digo, estas espinas son prominentes. En una pelvis ginecoide no se tienen que palpar o tienen que palparse planitas. Si están muy prominentes, a mí me traduce que obviamente cuando baje la cabeza se va a detener en ese plano que es el plano. O cuando saque mis deditos de hacer el tacto vaginal, el ángulo que hace el pubis con las ramas, a eso se le llama ángulo subpúbico. Este ángulo tiene que ser mayor a 90 grados para permitir que la cabeza pueda ejercer la expulsión. Si ese ángulo es menor a 90 grados, yo les decía el día de ayer que eso me traduce una pelvis inadecuada, un ángulo estrecho. Entonces, estas características pélvicas que yo evalúo en el tacto vaginal, junto con las características que yo evalúo en el examen abdominal, clínicamente me traducen en una pelvis que no es apta para un parto vaginal. Entonces, una DCP es eso. Una DCP es cuando yo clínicamente, feto, no es capaz de pasar por una pelvis. Por eso la DCP solo se puede evaluar en fase activa, porque en fase de latencia usted todavía no tiene como esas características o esas contracciones verdaderas que van a permitir el descenso, la prolongación, la detención o la evaluación de la dilatación del cuello. El único que es indicación de cesárea antes que inicie todas las fases, aún incluyendo la fase de latencia, es el macrosómico, que es el que les decía ayer. Un niño que pese más de 4 kilos, en las latinoamericanas es cesárea. El macrosómico es una desproporción fetopélvica. También es una DCP. La indicación de la cesárea no es cesárea por macrosómico. No, la indicación de la cesárea es cesárea por desproporción fetopélvica. Porque un niño de 4 kilos es demasiado grande para una pelvis. En una salvadoreña, o sea, en una latinoamericana. Dijimos que las europeas es otro concepto. O las inglesas. Pero en las latinoamericanas es una DSP. Un macrosómico es una DSP, una desproporción feto-pélvica.
En el caso de las que no son macrosómicos, clínicamente yo necesito todas estas herramientas que les acabo de mencionar. Poco progreso de la dilatación, poco progreso del descenso, ruptura de membranas a muy temprano en el trabajo de parto o evaluación clínica, tanto abdominal como pélvica, que me traduzcan que no es posible un bebé grande para una pelvis. No sé si me entendió, Mario, o lo repito. Sí, doctor, gracias. Bueno. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿A alguien no le quedó claro? Con mucho gusto se la repito. Entonces, cuando yo les digo, cuando les pone el algoritmo evaluar DSP, significa que el residente, el interno, el externo, el staff, tenemos la obligación de evaluar estas 4 características para ver si están presentes o no están presentes. Si no están presentes, si por ejemplo, si hay una detención de la dilatación, pero no ha roto membranas, pero la cabeza ha descendido un poquito. Solo la dilatación que no ha progresado. En mi examen abdominal, la altura uterina es de 32, 33 centímetros. En la evaluación pélvica, la pelvis es ginecoide porque tiene todas las características, tal vez no puras, pero sí tiene un sacro cóncavo, las espinas no se palpan prominentes, el ángulo es de 90 grados. Entonces, aunque uno de estas 4 aspectos de la evaluación me puede traducir en una SP, todas las demás me traducen en... Es ahí que yo digo, no, es un niño que puede pasar, no es una SP. Intento poner conducción con oxitocina porque yo creo que el problema es el poder. Si en mi evaluación clínica estos 4 aspectos están presentes, entonces ahí yo no le voy a poner oxitocina porque yo ya hice el análisis que mi niño no va a poder pasar por esa pelvis, ¿verdad? ¿Preguntas o dudas? ¿O comentar? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Todo claro, doctor. Se Todo claro. entendió. La presentación se la voy a mandar al doctor Martín para que él la pueda subir al campus, porque mi hijo creo que la va a subir.